Lo tengo. I got it. Me lo dijo en inglés. Música de fondo no sale, ¿no? Diego, ¿me escuchás? Diego, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola. No, yo digo a las... Ay, Hola, hola. ¿Me escuchan? sí, Carlos, ahí se te escucha. No, una cosa, la música está saliendo, pues yo no la escucho. Una. Y la segunda, calculo que a las y 10 empecemos. Ya hay 102, así que estamos bien. Digo, porque si vamos a esperar a todos no se van a enganchar. Yo digo dentro Voy a de... esperar hasta ahí 10 A las y 10 empecemos. y 10 ya Perfecto. arrancamos.
Buenas tardes, bienvenidos a todos al curso de formación política militante. Esta es la segunda clase del día de hoy, que vamos a ver lo que es formación política y militante, conceptos y principios. Nuestro expositor del día de hoy no es solo un expositor, es un amigo, un compañero, un gran dirigente, un gran militante, el diputado del Parlasur, director del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidente de la OPEIR y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Además de todo eso, y de ser un militante popular, reconocido, muy querido, estuvo al lado de Néstor y Cristina en los mejores años del pueblo argentino. Así que con la presentación le damos la bienvenida a Carlos López. Y antes de que me olvide, voy a pasar un par de avisos parroquiales, podríamos decirle, y unos pedidos a todos los compañeros que estén conectados. Les voy a pedir, por favor, si pueden renombrarse y ponerse en el Zoom el nombre con el cual fueron inscriptos. Se anotaron aquellos que se completaron los formularios de inscripción. Y si pueden enviar por chat, ponernos el nombre, apellido y el correo electrónico, para así podemos tener la asistencia a esta clase. ¿Sí? Así que bueno, van a estar todos muteados durante la clase, y una vez que termina la exposición de Carlos, ahí se va a abrir un espacio para preguntas, y que les vamos a pedir que se inscriban por el chat o levanten la manito para poder ir armando todo el listado de los que van a exponer, que van a realizar las consultas. Bueno, sin más, le doy paso a la palabra a nuestro compañero Carlos López. Carlos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, la idea de hoy es hablar sobre algunos conceptos de los cuadros militantes del Proyecto Nacional y Popular, para empezar a tener elementos que después vamos a ir desarrollando en todas las clases. Primero, estamos hablando de un proyecto político, sino un proyecto turístico, urbanístico. Por lo tanto, definir la palabra proyecto significa materializar ideas y dignificar derechos para satisfacer las necesidades de toda la sociedad y en particular de nuestro pueblo. Cuando hablamos de nacional y popular, primero lo de popular, está claro que nuestra referencia, nuestra base, siempre es el pueblo. Lo de nacional es el concepto de Estado-Nación, que ya en las próximas clases lo vamos a estar discutiendo, y cómo se fue conformando la nación argentina. Definido esto, nosotros tenemos que tener una pequeña definición de qué es un cuadro político. Decían en la vieja historia, bueno, un cuadro político es aquel que aún quedándose solo y tuviera que volver a comenzar, sabría los pasos que dar para volver a construir una opción. Yo creo que los compañeros que aspiran o que son cuadros políticos deben estar
convencidos y ser conscientes de la acción política de la que hay que llevar adelante. Por eso hay 3 elementos que los compañeros deben tener, que es la capacitación política, la decisión política y la capacitación técnica. Sí, para todos los lugares que ocupemos como cuadros políticos, capacitación política implica la capacidad de comprender y a la vez enseñar la situación del momento y cuál es el camino que debemos transitar. La decisión política es aquello que nos impulsa a realizar las acciones que nos corresponden. Y la capacitación técnica es el respaldo de los planes que trazamos. Un primer concepto histórico que todos debemos comprender es que el proyecto nacional y popular en la Argentina viene desde el fondo de la historia. Por lo tanto, no empieza con nosotros. No es que cuando nosotros llegamos empieza el proyecto. Y segundo, si nosotros nos vamos, el proyecto continúa. Esto es para empezar a situarnos que tenemos que entender que nosotros somos un eslabón en la cadena que el pueblo forja haciendo la historia. Y la segunda consideración que tenemos que tener de esto es que la historia no es nítida, no es lineal, no es simple. Y esto lo tenemos que empezar a estudiar y a comprender. Por eso nosotros vamos en todas las clases a partir de la próxima a poner elementos históricos, que lo va a dar, yo ya lo refería en la clase anterior, el compañero Jorge Giles, para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo voy a volver a recordar un pensamiento del compañero Rodolfo Wolff, que él en un momento dado, en uno de los papeles de las críticas que hace en la organización que estaba, dice: cuando se analiza el problema central, que es la toma del poder, los compañeros suelen recaer en algunas fallas. Una, aquella que privilegia las lesiones de la historia de la clase obrera tomando el poder, y se refiere específicamente a la Unión Soviética en el 1917, pero dice: ni Marx ni Lenin procedieron así. Ambos dieron a la toma del poder por otras clases un carácter ejemplar. Por lo tanto, y la segunda falla que Rodolfo nos marcaba era la historicidad de nuestro pensamiento. Un compañero dice: puede saber más cómo Lenin y Trotsky se adueñan de San Petersburgo en el 1917, pero ignora cómo Martín Rodríguez y Rosas se apoderan de Buenos Aires en 1821. La toma del poder en la Argentina debería ser, sin embargo, nuestro principal tema de estudio. Y cómo lo fue que aquellas clases y aquellos hombres efectivamente lo lograron. Perón desconocía a Marx y a Lenin, pero conocía muy bien a Irigoyen, a Roca, a Rosas, cada uno de los cuales estudió a fondo sus predecesores. Son elementos que estamos volcando para empezar a repensar el cómo vemos
la historia, cómo se va forjando y cómo nosotros debemos interpretarla. Por supuesto, para reafirmar, los ejes de nuestra formación se deben basar en la experiencia histórica de nuestro pueblo. Y debemos poner el acento específicamente en la participación popular en ese aprendizaje. Y eso es lo que nos va a llevar a no desviarnos y cometer errores. Para empezar, algunos temitas para ir dinamizando, yo le voy a pedir a Ale que ponga un video sobre las categorías de la vida política que expresara el general Perón en la actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que es un video, nosotros vamos a ver un par de minutos, pero es un video que yo recomiendo como elemento para ir trabajando. Dale, Ale. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos. Perdón, ahí lo pongo de vuelta. Bueno, a veces la técnica, como decía Toussaint, a veces puede salir mal. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Claro. ¿Cómo identificamos al aliado y al enemigo? Usted ha definido al compañero y al traidor. ¿Puede definir al aliado? Bueno, un aliado es el que trabaja por la misma causa que trabajamos nosotros. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.
todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha. Piense como piense, y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido, porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo, con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones, nos hará peligrar a nosotros, porque todavía ni ha conseguido teñir el océano con un frasco de tinta. Ellos y nosotros en toda la marcha de nuestro movimiento hemos demostrado que no ha habido fuerza política capaz de enfrentarse con nosotros. Y en el futuro la habrá menos, porque hoy ya estas cosas se están esclareciendo suficientemente como que para cada argentino pueda pensar lo que le conviene al país. Ahora, indudablemente, quizá eso no sea lo que le convenga a él, por diremos, la compartimentación de intereses. Pero lo que le interesa y conviene al país es indudable que son la realización de nuestras ideas, y no las que acaban de fracasar a través de esta dura, amarga y triste experiencia de 16 años de desorganización, de desgobierno, de injusticia y de arbitrariedad. Los enemigos de la patria son los enemigos del pueblo. La Argentina actual es un satélite del imperialismo yanqui y su gobierno está al servicio de la oligarquía y de la burguesía. Su pueblo, lógicamente, está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y la burguesía, pero especialmente opuesto al gobierno que los sirve y a las fuerzas de ocupación que lo hacen posible. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando... Bueno, la única consideración que hacemos es, ustedes cuando escuchen determinadas posiciones, comprendamos el momento histórico en las que fueron hechas, en las que fueron vividas, porque si nosotros lo extraemos del tiempo histórico, nos vamos a confundir. Yo no voy a ser exégeta del general Perón, pero las cosas que el general Perón programó y preparó en el año 45, obviamente no las preparó para el 70, y si estuviera hoy vivo tampoco las programaría. Esto para comprender algunas cosas. El segundo elemento, como temas que quiero plantearles, es el tema de tener una conciencia crítica histórica. Conciencia, por definición, es el conocimiento del ser humano que tiene de sí mismo. Cuando hablamos de conciencia crítica, tenemos que remitirnos a un trabajo que hizo un pedagogo brasilero brillante en los años 50 y 60, que era Paulo Freire. Nosotros después vamos a añadir algunos de esos libros que él produjo, porque es interesante que nosotros podamos comprender. Y por supuesto, hay otro elemento que es la conciencia nacional. Es decir, volvemos a retomar el tema del proyecto nacional y popular. Yo omití decir, pero es bueno reflexionar sobre algunos elementos que trabajó en los años 50 y 60 el compañero Rodolfo Puigros, donde habló de nacionalismo popular revolucionario. Con el tiempo, después, si ustedes recuerdan, Cristina hablaba de nacional, popular, democrático e inclusivo. Es la adaptación a los tiempos. Las variantes que a veces tenemos que estudiar es no caer en una conciencia mágica
o en una conciencia fanática. Una conciencia mágica nos lleva a no interrelacionar los hechos que ocurren y creemos que es por el destino y por la suerte y por una serie de apreciaciones inexactas, incorrectas, acientíficas que debemos desechar. La conciencia fanática es aquella que se posesiona sobre algunos elementos y no los modifica de ninguna manera y nos lleva a actuar con sectarismo o, en el caso de los esclarecidos, y volvemos siempre a Rodolfo Walsh, los esclarecidos de la vanguardia, que son tan esclarecidos que en vez de dar un paso adelante del conjunto, se van tan lejos que terminan siendo una patrulla perdida. Nosotros conocemos en nuestra historia muchos compañeros que han actuado con sectarismo o con vanguardismo y se han equivocado. Por eso, y vuelvo a reafirmar, la convicción de que el único camino es el del pueblo, que es el modo correcto de construir una nueva sociedad. Hace pocos días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio una clase sobre los cuadros políticos. Y a mí me pareció interesante también colocarla acá. Si podemos, Alejandra, poner el video de Díaz-Canel. Sí, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya compartimos el video. Acá. Perdón, Diego. No, por favor. Acá y acá. Y ahora el video. Vamos a ver. No. Ya va, es un segundo que esto se complica. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¿Dónde está? Tiene muchas cosas. Ahí va, ¿eh? Pero para mí está claro, primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos. Tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro. Es un completarea. Es un completarea, un empleado. Ese sí está como cuadro para como un medio de vida. Vaya, sin ofender, ¿no? Pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar,
cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también haramos en el mar. Una persona que no tiene esas características no dirige. No dirige. Esa es una cualidad que tienen que tener los cuadros. La otra, tienen que tener sensibilidad con los problemas de la gente. Y no hay que eso lleva a una situación que es la siguiente: el cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base, porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. El que no tiene esa sensibilidad se escuda en el escenario donde dirige y le molesta mucho cuando alguien plantea algo que va contrario a lo que él piensa o a lo que él cree que está bien. Y ese va a ser un cuadro que va a frenar los problemas, la solución de los problemas. Y la historia de la revolución es rica en eso. Mientras más discutimos, mientras más debatimos, salen las mejores soluciones. Miren cuántas cosas hoy aquí se han aportado como parte de este debate. Como parte de este debate, cuántas cosas interesantes se han aportado. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Esa es otra cualidad, porque esa cualidad la aprecia mucho nuestro pueblo. Otra manera de decir esto es de que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Lo importante somos nosotros, no yo solo. Nosotros. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar. Y con la complejidad del problema que nosotros tenemos que tener tenacidad para que, a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto. Por eso he hablado también, creo que lo dije ayer, ¿no?, que hay que tener capacidad para actuar en condiciones adversas, y como parte de la preparación tenemos que poner a los cuadros también en condiciones donde tengan que desarrollar su trabajo, en condiciones adversas, con tiempo prolongado. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro: disposición para escuchar, para debatir de verdad, porque hay gente que hablan de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice, y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. O si nosotros llamamos a la gente a discutir, a las personas a discutir un tema, un problema, no nos pongamos bravos ni nos molestemos cuando alguien nos da su criterio. Pues ¿para qué tú llamas a la gente a debatir? ¿Para que digan lo que tú quieres que te digan? ¿O tú los estás llamando realmente para enriquecer, para poder hacer consenso, para poder analizar con profundidad una situación? Entonces, para eso hay que tener capacidad de escuchar, capacidad para debatir, capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso, porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. Los cuadros tienen que saber trabajar en colectivo, en equipo, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta con la complejidad de los problemas. Tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que aprovechar el conocimiento de cada uno, el aporte de cada uno. Aquí se han definido, se pueden programar cursos, se pueden hacer todas esas cosas, pero el cuadro tiene que tener una pasión, una disposición por autoprepararse constantemente. Y hay mucha información que la tiene que gestionar uno mismo para prepararse. Y el otro concepto que combina con que se complementa, es de que uno tiene que estar claro de que dirigir y la labor de cuadro es un proceso de aprendizaje constante. Uno nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo y siempre tiene que tener disposición para aprender. Y el conocimiento que te sirvió en un momento después se vuelve obsoleto en otro momento, o hay que aplicarlo de otra manera, o hay que aplicar otros conocimientos. Y el último elemento que quería aportar como parte de las cualidades o de los elementos que un cuadro debe tener. Todos los cuadros tenemos que sentir la responsabilidad de que somos formadores de cuadros. Somos cuadros, pero somos formadores de cuadros.
Una de las cosas que más deja de decir del desempeño de un cuadro es cuando un cuadro te dice que no tiene reservas. ¿Por qué tú no tienes reservas? Porque tú te crees que eres imprescindible. Si te crees que eres imprescindible, estás equivocado. Además, te estás negando a ti mismo, porque lo contrario, uno lo que tiene que aspirar es que haya compañeros que después sean mejor que uno, que lo hagan mejor que uno, que lo superen a uno, que superen al colectivo en el que uno está en un momento determinado. Y si no, el enfoque es otro. Si no tienes reserva porque no has sabido prepararla, no has cumplido bien como cuadro. Porque una de las principales responsabilidades del cuadro. Los cuadros que no entiendan eso no van a aplicar esa estrategia, ni la van a implementar, ni la van a desarrollar y seguiremos en la misma. Y los que lo entienden buscarán todos los resortes y todos los métodos posibles y aplicarán un estilo que le permita avanzar en esa estrategia. Y avanzaremos con más tropiezos o con menos tropiezos, pero avanzaremos. Y si avanzaremos, nos estamos perfeccionando y estamos aportando. Si lo hacemos lo contrario, nos estamos dejando derrotar por el problema. Bueno, creo que es interesante y da para que lo trabajemos. Yo voy a aportar algo más para entender que las organizaciones políticas populares no son un organismo estático, acabado, rígido, cerrado. Cuando hay compañeros que creen que han llegado a un lugar y de ahí no quieren salir, se están equivocando. Como decía Díaz-Canel, y nosotros pensamos lo mismo, lo importante es el proyecto y no la cuestión personal. Entonces, yo auguro para las organizaciones populares que en su seno haya reconocimientos y promociones. Y cuando los compañeros no están cumpliendo como corresponde, primero no atacarlos, ayudarlos a modificar. Pero hay veces que los compañeros tienen que dejar determinadas tareas porque no están cumpliendo bien. Digo esto a colación de lo que decía Díaz-Canel. Y esto es para discutir tranquilamente entre todos, cuando ustedes se reúnan, y lo que reafirmó Díaz-Canel sobre somos cuadro político, pero formadores de cuadro, creo que es algo que insistimos, vamos a insistir siempre, tenemos la obligación de hacer para con los demás compañeros. Yo quiero hacer un pequeño aporte ahora sobre la planificación de una acción política determinada. Si podemos al tercer elemento. Bueno, las acciones militantes, como podemos observar en este diseño, tendrían 4 elementos, 4 puntos, para poder nosotros comprenderlas y realizarlas. El primer punto, por supuesto, es la idea, es decir, ¿qué idea tenemos nosotros de la acción que vamos a realizar? Para eso vamos a tener que necesitar información y una comprensión de la tarea militante a realizar. Esa tarea a realizar tiene que tener un diseño, es decir, el cómo lo vamos a hacer, el cuándo lo vamos a hacer, el dónde lo vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos resuelto el diseño, pasamos a la ejecución, es decir, póngale, vamos a pensar, por ejemplo,
una pintada. Ejecutamos la pintada en un determinado lugar que se acordó previamente. Realizamos la tarea y vamos a la evaluación, es decir, el equipo militante que realizó dicha tarea se tiene que sentar después de ella y evaluar los aciertos, los errores, las fortalezas y las debilidades, y volvemos así nuevamente al primer punto de la idea, el diseño, la ejecución y evaluación. ¿Para qué? Para entender que las acciones militantes no son una cosa esporádica que un día se hacen y listo, sino tienen que tener una consecuencia en el tiempo y además una lógica de poder realizarlas. Esto sirve para cualquier acción militante. Así hagamos un congreso nacional de compañeros militantes o así hagamos en un barrio una pintada para un determinado tema. Bueno, la idea con esto es que tengamos iniciativas. Yo creo que es fundamental remarcar el tema de la iniciativa. Es decir, nosotros tenemos que estar constantemente pensando qué cosas podemos hacer para ayudar a construir este proyecto que viene de tanto tiempo. Y bueno, trabajar estos temas que hemos planteado, así poder seguir adelante. Yo creo que hay mucha tela para cortar. Esto es solamente un inicio de la formación. Yo, para finalizar, quiero poner, como siempre queremos poner algo sentido, algo bueno, algo que nosotros llevamos en el corazón, y le voy a pedir a los compañeros que preparen los conceptos finales del compañero Néstor Kirchner el día que asumió el 25 de mayo del 2003. Y con esto después vemos cómo seguimos. Adelante. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos,
Espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Señoras, señores, Bueno, compañeras y compañeros, estamos casi en los 40 minutos de charla, que es lo que nos estamos proponiendo para cada clase. Después le voy a pasar la palabra a Alejandra, mientras acá, bueno, los compañeros que quieran preguntar algo, le pido por favor, por respeto a todos, que sean preguntas y no posiciones políticas, digamos, que avancen en el tiempo porque no tenemos. No sé, Alejandra, fíjate ahí, Sole quiere preguntar algo. Sí. Iba a decir, Sole es la que pidió primero la palabra, así que Sole. Ahora se fue. Sole, si podés volver a levantar la manito, así te tengo de vuelta adelante. Ahí la tenés vos. Bueno. Sole, sí, bueno. ¿No está? Nosotros vamos a trabajar, digo esto con todas las preguntas que los compañeros hagan. Nosotros queremos que en el chat ustedes vuelquen elementos y los iremos respondiendo, iremos trabajando semanalmente. ¿Ale? Sí, Carlos, ahí estábamos mirando, está sin audio la compañera Sole. Bueno. Sole, si quieres poner la pregunta por el chat, que la leemos. La otra, Ale, si te parece, lo que falte de aclaración o antes de cerrar, los temas que, digamos, como decimos nosotros, avisos parroquiales, si tenés. Sí, iba a pasar los avisos parroquiales. Vale. Y ahí Roxana quería hacer una pregunta. Le paso a Roxana y después pasamos los avisos parroquiales. Roxy. Bueno. Roxana. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muy breve la consulta. Primero, qué claro que lo tienen los cubanos, no por algo siguen bloqueados durante tanto tiempo y siguen marcando su tendencia. Por otro lado, la consulta es, ¿cómo podemos hacer desde las bases para cambiar esta realidad que en la teoría está bárbara, pero
realmente en una época de pandemia como esta, donde la gente tiene miedo de perder el trabajo, el tema de crear estas bases y darle sustento a las necesidades que tienen los compañeros desde todo punto de vista, se nos está haciendo muy complicado, digamos, como para poder avanzar en algunos temas que son esenciales. ¿Cuál es la sugerencia, si es que se puede decir así, digamos, de poder seguir en la lucha y hacer justicia con los compañeros que están muy complicados laboralmente en este momento? Gracias. Gracias, Roxy. Bueno, a ver, el compañero Néstor Kirchner siempre nos planteaba qué tipo de espalda tenemos nosotros para afrontar determinados problemas. Es verdad, la pandemia atraviesa a todos y dificulta a todos. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de saber, de trabajar el cómo y el cuándo determinadas acciones. Nosotros somos conscientes de que hay una mayoría popular que no la está pasando bien. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es seguir trabajando con esos compañeros y ir tratando de ver qué cosas estamos en condiciones de afrontar y cómo podemos hacerlo. Nosotros siempre confiamos en la proyección popular. Eso es lo que nos da seguridad. En determinado momento, bueno, si no nos escuchan, tendremos que hacer manifestaciones. Digo, no manifestaciones en el sentido de ahora ir por la calle, no. Es una tarea que tenemos que darnos para poder trabajar. Bárbaro, Carlos. Antes que nada, y antes de que me olvide, quería dar un par de avisos. Después le paso la palabra a los compañeros, tenemos dos compañeros que querían hacer una pregunta. La próxima clase, que va a ser el jueves que viene, que va a ser una clase especial sobre las Malvinas, que la va a dar el compañero Jorge Giles y Claudio Guida, el compañero excombatiente de Malvinas, Claudio Guida. Después tenemos el martes la próxima clase, que por favor ninguno se olvide de dejarme en el chat el nombre, el apellido y el mail para poder tomarles el presente. Si alguno no lo sabe cómo hacer o se le complica, mándenme un mail al mail de formacionpoliticamilitante@gmail.com, que ahí también pueden mandar todas las consultas. Recordarles que la clase a partir de mañana va a estar subida en nuestro canal de YouTube, al igual que los videos que vimos hoy, y el material que sea necesario adicional a la clase, que van a estar publicadas. Inauguramos la página de Facebook, que también se llama Formación Política Militante, en donde ahí van a tener todos los avisos de las clases, el método de ingreso, la inscripción y los archivos disponibles, y también está en la página del gremio de APSE, está el apartado de OPEI, que es donde tenemos publicado todo el material adicional y el acceso al canal de YouTube. Ahí podrán acceder a toda la información sobre los cursos. Lo mismo, los que están inscritos van a recibir el mail con toda esta información por mail. ¿Sí? Así que bueno, dicho las aclaraciones y pasados los avisos parroquiales, le paso la palabra a Adrián. Lo que sí les pido que sean muy breves. Sí, pues ya se nos corta. Porque ya estamos en la hora. Así que les pido en un minutito, tratar de resumir en un minutito la pregunta. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Adrián.
Ahí está. Carlos, bueno, primero agradecerte. La verdad que anoté 2 hojas de toda la formación de hoy, espectacular, buenísimo, buenísimo. La pregunta es más con relación al cómo aprovechar estos espacios, al cómo aprovechar estas formaciones. ¿Vos cómo crees que sería la mejor forma de aprovechar estos espacios que tenemos? Nosotros, por ejemplo, muchos de los chicos anotamos, ahora ahí Ale nos dijo que van a estar subidas las clases para volver a verlas, para volver a escuchar algo si nos generó alguna duda. Pero bueno, hoy la verdad es que fue completísima, la anterior también estuvo muy buena, esta fue un poquito más íntima, así con vos, de escucharte y todo, pero bueno, más que nada para los compañeros y para saber de oírlo de vos, ¿cómo puede ser la mejor manera de sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a estas charlas, a estos encuentros? Bueno, yo voy a decir lo que decía un viejo profesor. Uno encuentra lo que busca, busca lo que sabe, y lo que no sabe se estudia. Lo primero es que nosotros, para comprender la situación, aparte de tener una posición política, la mayoría de nosotros somos peronistas y seguimos un proyecto nacional y popular, hay cosas que tenemos que estudiar, cosas que tenemos que entender. Entonces, y la mejor manera es esto de que los compañeros se junten, escuchen las clases que se den, otros elementos, otros temas, y entre todos puedan sacar conclusiones. Yo creo que la manera es la construcción colectiva, como decía Díaz-Canel y como decimos siempre todos. Me parece que el resultado se va a dar en la medida en que los compañeros vayan creciendo. Y acá hay que hacer un ejercicio con todos los compañeros para comprender las posiciones personales, para comprender que hay matices, por eso Néstor siempre decía la verdad relativa, pero con la firmeza que necesitamos. Me parece que ese es el camino. Bien. Janina Mariani y después, bueno, está Mayra. Les pido que sean muy breves porque ya estamos sobre la hora y tenemos que ir haciendo el cierre. Janina. Abrirle el micrófono. Sí, estoy pidiendo que se... Muteate. Desmuteate, Janina. Ahí está. Hola. Ahí está. Desmuteate de vuelta. Está muteada de vuelta. A ver, ahí va. Ahí pruebo de vuelta a darte el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, soy Janina de Pilar y la consulta es la siguiente. ¿Cómo podemos, teniendo en cuenta esto que hablábamos recién de priorizar las convicciones y los ideales que tenemos cuando estamos igualmente en un distrito oficialista, poder articular para que por ahí, en este caso, puntualmente no nos dejen afuera con algunas actividades que tienen que ver con el bien común de toda la sociedad, ¿no? En este caso, vacunas, potenciar, programa acompañar, o sea, me está costando muchísimo, lo vengo planteando, y me doy cuenta de que siempre a veces se priorizan los intereses personales o de algunas agrupaciones, y también juega el ego en todo esto. Entonces, más o menos la consulta es esa. Bueno, esto, a ver, como decimos nosotros, nunca es un lecho de rosas, también hay espinas.
Yo creo que hay que trabajar con los compañeros, hay que tener firmeza en las convicciones, hay que tener posiciones a veces definidas, y decir, bueno, no, y buscar el camino para llegar y para modificar estas situaciones. Yo sé que esto pasa en todos los territorios, en los sindicatos, en las universidades, en todos lados. Tenemos que, en algunas cosas, como decía, ser astutos como serpiente y blandos como paloma. A veces tenemos que tener un mecanismo de ternura, pero también de firmeza. Sería para charlarlo más, pero creo que hay que trabajarlo. Bueno, por ahí estaría bueno después tener en cuenta qué tipo de herramientas o un par de tips como para poder trabajarlo en un futuro. Estoy de acuerdo, ya lo vamos a hacer. Bárbaro, gracias. Gracias, Mariana. No, Janina, perdón. Janina Sí. Mariani. Mayra y Gastón, te voy a pedir disculpas, pero ya estamos con el tiempo. Nos cierran el... Cualquier cosa, escriban. mándame por mail la consulta y te la respondemos. Mayra. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Mayra de la Juventud de la 13 de Florencio Varela. Tengo una pregunta más que nada dirigida a la cuestión de bibliográfica. En un momento Carlos mencionó a Rodolfo Puiggrós para definir lo que era conciencia nacional y habló de nacionalismo popular revolucionario. En este curso, ¿qué texto de Puiggrós se toma para poder definir una conciencia nacional? Casualmente hay una tesis de Rodolfo Puiggrós del año 59, que es Nacionalismo Popular Revolucionario. Nosotros eso lo vamos a colocar después en los materiales para consultar. Como siempre digo, vamos a poner de muchos compañeros históricos, pero comprendamos la situación del momento que fue escrito. Porque si nosotros queremos trasladar la batalla del Peloponeso acá, nos equivocamos. Pero sí, lo de Rodolfo Puiggrós, hay varios textos buenos, pero el de la tesis sobre el nacionalismo popular revolucionario es para trabajarla y para masticarla. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Bueno. Carlos. Un detalle, les vamos a estar mandando un cuestionario con una serie de preguntas para responder, para ver, el que quiere la contesta y nos la envía, que es para ver si se interpretó bien todo lo que se vio en la clase de hoy. Y para cerrar, le vamos a dar la palabra a nuestro referente de la corriente 13 de abril nacional, al diputado nacional Walter Correa y secretario general de FATICA. Walter. Walter está haciendo el curso porque está aprendiendo, son los primeros pasos que hace, pero bien, bien. Walter. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. No, nada más que agradecer y sí, yo aprendo gracias a Dios de compañeros como Carlos, que tiene una trayectoria para nosotros los militantes, hombres y mujeres del peronismo, del campo nacional y popular. Es todo un maestro, así que llegué rapidito a casa y lo estaba escuchando atentamente. Y la verdad que le agradezco mucho, le agradezco mucho la generosidad que él tiene para con todos nosotros y nosotras en poder fortalecer nuestro conocimiento, nuestra formación, nuestra capacitación, que también es una herramienta de lucha y de defensa de nuestro pueblo. Así que agradecerle, nada más que eso, a todos los compañeros y la compañera. Bueno.
Muchas gracias, Walter. Carlos. No, simplemente ya está. Muy feliz. Agradezco la participación de los compañeros que han preguntado. Una sola referencia. Sabemos que este método virtual nos quita a veces lo valioso que era el intercambio personal, verle las caras a los compañeros, verle los gestos, entender por dónde vamos. Pero bueno, es lo que, como dice ahora la frase que se ha impuesto, es lo que hay. Seguiremos por un tiempo con estas clases virtuales, pero todo el aporte que todos puedan hacer por correo, por chat, es bienvenido porque es un modo de conectarnos y entender, porque a veces por ahí, digo, lo decía Néstor, nos equivocamos, la pifiamos a veces, digo, no, acá nadie tiene la luz revelada. Así que agradecido la participación de todos y bueno, reafirmando lo que dijo Ale, el jueves una clase especial sobre los derechos argentinos en las Islas Malvinas y el próximo martes los dos, compañera y compañero, que fueron ministros de Cultura. Tenemos el orgullo de decir que la primer ministra de Cultura fue Teresa Parodi y el actual compañero Tristán Bauer, ministro de Cultura, porque el interreño del 15 al 19 bajaron la cultura a Secretaría porque, claro, a ellos no les interesa esto de la batalla cultural y que los compañeros tengan más elementos para seguir adelante. Así, compañeros, un fuerte abrazo y el jueves nos juntamos con Jorge y con Claudio, y como siempre, ¡viva la patria! Muchas gracias, los esperamos el jueves 10 a las 18 horas. En principio, creo que es el mismo acceso, pero les vamos a estar mandando el acceso por las dudas. Así que bueno, gracias, Ale, excelente, Chao, como muchas siempre. gracias. Gracias, compañeros, por participar.